Bueno, pues muy buenas tardes. Para quien no me conozca, soy Nieves Andrés, soy vocal del Colegio de Psicología en representación de Valladolid, porque el Colegio de Psicología es de Castilla y León. Soy también la responsable de formación y bueno, pues en esta jornada que os ofrecemos hoy, pues me voy a encargar un poquito de coordinar, voy a estar ahí por detrás del chat, echando una manita a nuestra ponente también. Y cualquier pregunta que queráis hacer al final de la exposición la podéis dejar en el chat, porque hemos cerrado los micrófonos para evitar pues, distracciones y ruidos inesperados y que todo fluya correctamente. Os damos la bienvenida, agradecemos muchísimo que hayáis reservado en vuestra agenda este tiempo para escuchar a Ruth. Es un tema muy interesante. Bueno, también quizás en los tiempos en los que estamos, pues los niños se tienen que enfrentar a estas cosas que son la vida misma, pero que ahora mismo pues, pues a lo mejor están siendo más complejas, ¿no? Como veis, la ponente es Ruth Martín López, ella es psicóloga del equipo de atención psicosocial de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Los Montalos de Salamanca, tiene muchísima experiencia en estos temas y yo creo que no me voy a entretener más porque como hemos entrado tarde, Ruth, Vale, pues te voy a dar paso para que nos cuentes lo que nos tienes preparado y nuevamente agradecer a todas las personas que estáis, bueno, pues vuestro apoyo y vuestra asistencia. Muchas gracias y buenas tardes. Cuando quieras. vale, pues bueno, ¿se me oye? Sí, se oye bien. Que nada, bueno, en principio muchas gracias a todos los que estáis ahí a través de la pantalla por las horas que son y por la espera. Gracias al Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León por darnos la oportunidad bueno, de transmitir temas interesantes y que creo que nos importan a todos. Y a ti, Nieves, por echarme siempre un cable, que te tengo mareadita, pobrecita. Y nada, yo os quería hablar, hace tiempo que hace algunos años, yo creo que hablé de este tema. Espero que los que estéis por ahí no hubierais estado porque más o menos va a ser parecida. Y hablaba de la muerte desde la mirada del niño y sobre todo para proyectar pautas importantes para padres, madres y familiares. Y antes de empezar, como bueno, como voy a hablar mucho rato, lo que a mí me gustaría es que fuera de alguna manera también interactiva. Y os lanzo como una pregunta, ¿no? ¿Qué es la muerte desde nuestra mirada de adultos? Me gustaría bueno, si podéis, por el chat, pudierais poner con una palabra o con una breve descripción qué es para vosotros la muerte. ¿Qué significado tiene? ¿Qué creéis que puede ser? ¿Qué sentimiento tenéis ante esa palabra, muerte? ¿Qué significado le dais? Bueno, ahí te dicen decir adiós, el final de la vida, se acabó, paso a la otra orilla, otra etapa, cierre de etapa, definitiva. Perdón. Bueno, no sé si habrá alguna aportación más. Dolor, despedida. Es importante porque esas palabras que decís os diré para qué sirven. Bueno, la última que han escrito ha sido transición. Bueno, pues Vale, pues dejar bueno, ir. Bueno, dejar ir. ujú. Vale, no sé si te sirve o esperamos más. Sí, Vale. si alguien más quiere aportar, si no, yo creo que me sirven. Pues fijaros, si es difícil para nosotros definir el propio concepto de muerte, imaginaros lo que puede llegar a ser comprenderlo o entenderlo para un niño, ¿no? Qué asombro tiene que ser todo ello. Lo que quiero un poco reflexionar es que depende mucho de cómo nosotros percibamos ese concepto de muerte o ese significado que le demos, lo proyectaremos sobre esos seres pequeñitos, ¿no? Esos seres adolescentes o preadolescentes. Entonces es importante que de alguna manera tengamos claro qué es el concepto de muerte y que lo normalicemos para que ellos lo puedan normalizar. Hay un libro muy bonito que se llama Los niños tontos y os voy a contar un cuento que se llama El niño al que se le murió el amigo, que tiene que ver mucho con el proceso de duelo y el proceso de la muerte. Os leo. Una mañana se levantó y fue a buscar al amigo al otro lado de la valla.
pero el amigo no estaba. Y cuando volvió, le dijo la madre: el amigo se murió. Niño, no pienses más en él y busca a otros para jugar. El niño se sentó en el quicio de la puerta con la cara entre las manos y los codos entre las rodillas. Él volverá, pensó, porque no podía ser que allí estuviesen las canicas, el camión, la pistola de hojalata y el reloj aquel que no andaba y el amigo no viniera a buscarle. Vino la noche con una estrella muy grande. El niño no quería entrar a cenar. Entra, niño, que llega el frío, dijo la madre. Pero en lugar de entrar, el niño se levantó del quicio y se fue en busca del amigo, con las canicas, el camión, la pistola de hojalata y el reloj que no andaba. Al llegar a la cerca, la voz del amigo no le llamó, ni le oyó en el árbol, ni en el pozo. Pasó buscándole toda la noche, una larga noche casi blanca que le llenó de polvo el traje y los zapatos. Cuando llegó el sol, el niño, que tenía sueño y sed, estiró los brazos y pensó: qué tontos y pequeños son estos juguetes, y este reloj que no anda no sirve para nada. Lo tiró todo al pozo y volvió a casa con mucha hambre. La madre le abrió la puerta y le dijo: ¿cuánto ha crecido este niño, Dios mío? ¿Cuánto ha crecido? Y le compró un traje de hombre, porque el que llevaba le venía muy corto. ¿Y por qué creéis que es tan difícil hablar de la muerte a los niños? ¿Alguna aportación de por qué es difícil hablar a los niños de ese proceso de muerte, de la pérdida? Pues mira, te dicen que porque es difícil para nosotros, porque cuesta más a los adultos explicarles. Puede ser quizás porque creemos que les va a doler más, por nuestros propios miedos, por el propio concepto de no retorno, porque le cuesta al adulto entenderlo, porque tenemos miedo a no saber explicar bien el significado de la muerte, por la idea de tener que protegerles, porque no lo vemos como una etapa de la vida. Nos mostramos vulnerables ante ellos con nuestro propio dolor. Pues quiero compartir con vosotros un vídeo de La vida es bella, para que reflexionéis de por qué es difícil explicarle a los niños lo que está sucediendo. Achtung! Ruhe! Gibt es hier einen Italiener, der Deutsch spricht? ¿Qué ha dicho? Busca a alguien que hable alemán. Explica las reglas del campo. Estamos escuchando, no estamos viendo imagen. ¿No veis la imagen? No. Perdonad, intento otra vez. Espera un momento si quieres que lo comparta yo. Vale. Espera, voy a ver si lo abro. Yo y lo telemático. Vamos. No te preocupes, no pasa nada. Vamos a ver. A ver si aquí lo tengo yo. Venga, ya lo pongo yo, no te preocupes. Vale. Ya está, le doy. Genial. Achtung! Ruhe! Gibt es hier einen Italiener, der Deutsch spricht? ¿Qué ha dicho? Busca a alguien que hable alemán. Explica las reglas del campo. ¿Sabes alemán? No. Alles hören, ich sage das nur einmal. Es el juego. Quien no haya llegado ya no juega. Ihr seid nur aus einem einzigen Grund in dieses Lager transportiert worden? Se precisan 1000 puntos. El primer clasificado ganará un carro blindado nuevo. Um zu arbeiten. Menuda suerte. Jeder Versuch der Sabotage wird mit dem sofortigen Tode bestraft. Die Hinrichtungen finden auf dem Hof durch Schüsse in den Rückenstand.
Cada día leeremos la clasificación por aquel altavoz de allí. Al último clasificado le colgaremos un cartel en el que dirá asno, aquí, en la espalda. Ihr habt die Ehre, für unser großes deutsches Vaterland arbeiten zu dürfen und am Bau des Großdeutschen Reiches teilzunehmen. Nosotros estamos en el equipo de los supermalos que gritan sin cesar. Quien tenga miedo pierde puntos. 3 Grundregeln solltet ihr nie vergessen. Erstens, versuche nicht zu fliehen. Zweitens, folge jedem Befehl ohne Fragen. Drittens, jeder Versuch eines Aufstandes wird mit dem Tod durch Erhängen bestraft. Ist das klar? En 3 casos se pierden todos los puntos. Los pierden 1. Los que empiezan a llorar. 2. Los que quieren ver a su mamá. 3. Los que tienen hambre y piden la merienda. ¡Nada de eso! Ihr solltet glücklich sein, hier arbeiten zu dürfen. Es wird niemandem etwas geschehen, der die Vorschriften befolgt. Es muy fácil perder puntos porque hay hambre. Yo mismo ayer perdí 40 puntos porque no pude aguantar y pedí un panecillo con mermelada. Gehorsamkeit ist alles. De albaricoque. Und noch etwas. Y él de fresa. Bei diesem Pfiff. Alles raus auf den Hof, aber schnell. Y nada de chucherías, porque no os vamos a dar, nos las comemos todas nosotros. Antreten in Zweierreihe. Yo ayer me comí 20. Schweigend. Me duele la barriga. Jeden Morgen. Pero estaban buenas. Ist Appell. Os lo aseguro. So, das wollte ich euch noch sagen. Dort hinten werdet ihr arbeiten. Ihr werdet die Dimensionen des Lagers leicht begreifen. Perdonad que me vaya enseguida, pero estamos jugando al escondite. ¿Me voy corriendo o me tocará parar? Perdona, pero... No me pidáis nada a mí. Preguntad a Bartolomeo, él os lo dirá todo y después me explicáis a mí lo que ha dicho, ¿eh? 1000 puntos. Ya te lo he dicho, será divertido. Bueno, pues está. Vale, antes de comentar cómo viven los niños el proceso de la muerte, qué concepto tienen y qué es lo que saben, qué se le puede decir, qué no se le puede decir, me gustaría que habláramos de los mitos que tienen los familiares, los padres, las madres, los abuelos, con respecto, bueno, la población muchas veces en general, con respecto a cómo viven los niños ese sufrimiento con respecto a la muerte. Creo que es importante porque debemos de resignificarlos y entender que son mitos. Uno de ellos es que los niños, cuando pierden a alguien, cuando pierden al abuelito, a la abuelita, a sus papás, pues que no se dan cuenta de lo que ocurre, ¿no? Que como si no pasara nada, como si no se enteraran, que no tienen capacidad pues para comprender qué es eso de que se haya perdido a un ser querido, que puede pasar en un futuro, que puede pasar con sus recuerdos, que no le dan significado a lo que está sucediendo a su alrededor, es decir, que no entienden quizá que la familia esté actuando de forma rara, que tengan que irse a lo mejor a una habitación porque los mayores están hablando, que para nada comprenden los rituales, para nada entienden que es un velatorio, que es un funeral y que es mejor pues que no vayan a ellos y que, vamos, desde luego que no elaboran el proceso de duelo. Y que sobre todo es importante que en las edades, sobre todo más pequeñitos, que no hablemos nunca de la muerte con ellos, ni de los muertos delante de ellos. Es mejor evitar esos temas y cuando lo hablemos, pues que lo hablemos los adultos. Cuanto más podamos evitar que ellos tengan esa concepción de que existe la muerte, pues mucho mejor, porque bueno, ya tendrán tiempo para aprender qué es la muerte y que sobre todo los tenemos que proteger del dolor y que, vamos, para nada, como decía antes, que participen en los rituales de despedida. Pero desgraciadamente la realidad es otra. Lo primero es que los niños son muy conscientes de que cuando hay una pérdida en la familia está pasando algo y que los comportamientos que tienen los adultos pues cambian. Si no hablamos con los niños de lo que está ocurriendo, puede que traten de buscar información por otras vías, por ejemplo internet, preguntando a los amigos, preguntando a personas que a lo mejor no les pueden dar una información adecuada, y lo que pueden hacer es que tengan una interpretación que no sea buena de lo que leen, de lo que escuchan o de lo que le están contando.
Los niños sí. La realidad es que tienen capacidad para comprender la muerte, que es diferente en cada etapa evolutiva, pero que sí que la entienden y que sobre todo necesitan ser comprendidos y ayudados para ese proceso de conocimiento, y que antes o después todos los niños van a tener que enfrentarse a una pérdida, llámese una pérdida de mascota, la pérdida del abuelo, y que no hay que protegerlos y decir, bueno, que los quitamos de todo lo malo que pase en la vida y la vida es maravillosa y es un placer y es para disfrutar. Creo que es importante que de alguna manera intentemos aprovechar todas estas oportunidades para desarrollar la tolerancia a la frustración que tienen los niños, porque de alguna manera se van a tener que enfrentar a esa frustración de perder a personas que quieren y de perder esas relaciones personales que conllevan, pues bueno, que van a ser, quiero decir, que van a ser inevitables a lo largo de toda su vida. La vida y la muerte son dos caras de la misma moneda y está presente en todos los juegos de la infancia, en los cuentos, en las canciones, no sé, el Bambi, Caperucita Roja, el Rey León, y sobre todo en los medios de comunicación. Imaginaros ahora con toda la pandemia y todo lo que se ha escuchado, cómo los niños no van a saber o no se van a hacer preguntas sobre qué está ocurriendo y por qué se muere la gente y qué está pasando, si la vida es maravillosa, si en la vida no pasa nada desagradable, por qué está pasando en estos momentos de nuestra vida. Y también una realidad es que los niños, no que no elaboran el duelo, es que lo elaboran, y lo elaboran de manera muy diferente a los adultos y muchas veces de una manera más complejas, y necesitan pues que haya personas adultas que les acompañen en ese entendimiento y que estén pendientes de ellos, de cómo lo viven, de cómo son sus emociones, de cómo son sus sensaciones, sus comportamientos. También importante que, al igual que los adultos, los niños necesitan darle un significado a esas pérdidas. Es decir, nosotros... ¿No se ve la pantalla? Sí, sí se ve, Ruth. Vale, Se ve. que decía que, Problemas. vale, que igual que los adultos necesitamos ver, atribuir significados a esa pérdida, por qué ha ocurrido, qué significa, cómo va a cambiar mi vida, cómo será mi futuro, qué voy a hacer ahora, los niños también, porque de alguna manera los niños son parte de la familia y necesitan sentir qué significa esa pérdida para ellos. Que la realidad que vamos a ser mucho más efectivos si, en lugar de evitar que participen los niños en este tipo de comportamientos, que no los apartemos a casa del abuelo, que no los apartemos a casa de los primos, de los vecinos, sino que intentemos enseñarles qué es lo que está sucediendo en función de la edad que tengan y del nivel de entendimiento. Porque muchas veces los niños, cuando van a que cuando vuelven de la casa del abuelo el papá ha muerto, pues lo único que han sentido ha sido soledad, han sentido abandono y cada día han sentido una incertidumbre por no saber qué pasaría, por no saber si irían a buscarle, porque cambiaba su rutina diaria. Los adultos, necesitamos y ayudarles a comprender de alguna manera qué es lo que está sucediendo y si ellos quieren que participen. Si voy muy deprisa me decís, porque me acelero. Y ahora pues hablaré del duelo en las distintas etapas evolutivas. Recuerdo que el año que hice la ponencia hablaba del duelo desde los 0 añitos hasta la adolescencia. Como no me da tiempo, voy a empezar en esta ocasión por los niños de 2 a 5 años. Los niños de 2 a 5 años se cree que que no elaboran el proceso de duelo, pero a medida que los niños van avanzando en la escala de desarrollo, los conceptos del mundo son mucho más elaborados y entienden muchas veces lo que está sucediendo. Los niños de 2 a 5 años suelen ser muy egocéntricos, son el ombligo del mundo, son extremadamente curiosos y tienen una manera de interpretar el mundo que es muy literal. Por eso es importante que cuando le digamos algo al niño sea real. Interpretan todo lo que les decimos de manera real. Ellos tienden a equiparar la muerte como que es algo temporal. Lo equiparan muchas veces como una forma de dormir. Es decir, la persona se muere, pero se va a despertar. Entonces, ¿qué es importante decirles de 2 a 5 añitos?
Lo que le tenemos que decir es que el cuerpo del abuelito se ha detenido del todo. El abuelito no va a poder caminar, no va a poder respirar, no va a poder comer, no va a poder beber, no va a poder sentir nunca más. Y es importante que todas las explicaciones que les demos que sean muy concretas y muy claras y con conceptos sencillos, ¿vale? Nada de explicaciones metafísicas de qué es la muerte, nada, tiene que ser todo adaptado a su comprensión. Y tenemos que quitarle esa idea que tienen de que la muerte es dormir, ¿no? Y por eso le decimos muchas veces que la muerte no es un sueño y que el cuerpo del abuelito que ha fallecido nunca más se va a despertar. Hacemos hincapié en la palabra del todo, porque cuando decimos a los niños a veces que, bueno, que la persona que se ha muerto no puede caminar, pues incluso pueden ir por la calle, ver a alguna persona, porque a mí me ha pasado, alguna persona que esté en silla de ruedas o que no pueda caminar y pueden decir, vale, entonces esta persona está muerta. Entonces es importante que hagamos hincapié en del todo. El cuerpo se ha detenido del todo, no va a poder caminar, el cuerpo se ha detenido del todo. Animarles a hacer preguntas, sobre todo si tenemos la oportunidad bueno, de que ellos sean presentes de la pérdida de algún animal, pues hacerle preguntas sobre qué están sintiendo, qué es lo que está pasando, para saber cómo ellos comprenden todo este proceso de la muerte. Y algo muy importante es que cuando les expliquemos a los niños qué es lo que ha sucedido, utilicemos la palabra muy, muy, muy. Entre el abuelito, el cuerpo del abuelito se ha detenido del todo porque estaba muy, 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 muy enfermo. Tenía una enfermedad que era, y como estaba muy, muy, muy muerto. Lo digo porque cuando los niños tienen mucha imaginación y tienen pensamiento mágico en esta edad, entonces es importante que ellos sepan que cuando las personas se ponen enfermas, cuando mamá tiene un catarro, a mí me duelen los oídos, no me voy a morir. Por eso indico que es importante lo de muy, muy, muy. Siempre hay que preguntarles qué piensan acerca de lo que yo les he dicho. Es decir, necesito un feedback para ver si han comprendido que lo que está sucediendo es real. Compartir emociones con ellos, darles la oportunidad a que si ellos pueden llorar con nosotros que lo hagan, o que si yo puedo expresar el dolor y llorar con él porque estoy triste, pues que se lo indique, que le diga que llorar es algo normal, que lloro porque estoy triste, porque la persona que quería se ha muerto, y que tenga la oportunidad también de poder llorar conmigo. Es decir, que normalicemos que la tristeza es una emoción normal, que la expresión de la tristeza muchas veces es el llanto, y que creo que es un momento muy importante, una pérdida, para empezar a establecer una buena inteligencia emocional con ellos. Y los niños sí que tienen duelo, y si tienen duelo de casi incluso desde que son pequeñitos, muy pequeñitos, y es una idea errónea, es un mito, como se ha indicado antes, y muchas de las reacciones que tienen los niños de 2 a 5 añitos es la perplejidad, ¿no? A un niño se le comunica que su abuelito ha muerto, y al cabo de 3 minutos te dice que cuándo volverá, y se queda como asombrado de que eso no haya podido suceder. Es totalmente normal, ¿vale? Porque no significa que no comprendan que el abuelito no está, pero significa que todavía no lo han procesado. También pueden tener conductas regresivas como por ejemplo seguir mucho a mamá, seguir mucho a papá, no quererse despegar de ellos, pedir el biberón, hacerse pipí en la cama, volverse a chuparse el dedo, y no es anormal. Esta conducta de regresión lo que indica es que ellos necesitan mimos, porque hay una inquietud que ellos no pueden manejar, entonces necesitan sentirse seguros con ese tipo de conductas. Ahí puede haber ambivalencia. Le podemos contar a un niño que su abuelo ha muerto, que su cuerpo se ha detenido, que no puede comer, etcétera, lo que os he dicho antes, y al rato puede decirnos, bueno, ¿pero nos vamos al parque o qué? Que no significa, como os he dicho, que no entienda lo que le he explicado, sino que, bueno, que no lo comprende todavía. Suelen expresar el dolor a través de los juegos. A veces los niños pequeñitos muchas veces no pueden ponerle palabras a las emociones como nosotros, como los adultos, y ellos lo hacen a través del juego cuando no pueden. Entonces es importante que nosotros pues estemos ahí para saber qué sienten, o preguntándoles qué significa que hayas dibujado una niña llorando, o por qué has dejado a estos niños apartados, qué está sucediendo. También toman a sus padres como modelos,
imitan muchas de las conductas que nosotros llevamos a cabo. Y es como una manera de, bueno, como yo no sé qué se hace en estos casos, lo que voy a hacer es fijarme de mamá y de papá para ver cómo hay que llevar este proceso. Pueden tener inquietud por otras pérdidas, porque se pueda morir alguien de la familia, establecimiento de vínculos afectivos con personas que se parezcan mucho o que tengan características similares a la persona que ha fallecido, y hacer comprobaciones de la realidad. Comprobaciones me refiero pues que puedan ir a lo mejor a la habitación del abuelito a ver si está un día u otro, y esto no es tan extraño porque en realidad lo hacemos muchas veces las personas adultas, ¿no? ¿Cuántas veces hemos cogido el teléfono y hemos intentado llamar a la persona que había fallecido pues porque lo teníamos establecido como una rutina día a día? O sea que estas conductas y estas reacciones son totalmente normales, y como veis, los niños sí que tienen un proceso de elaboración del duelo y así lo manifiestan. ¿Y qué decimos a los niños de 2 a 5 añitos? Pues lo importante es comunicar el deceso, y tenemos que buscar un sitio en el que ellos se sientan seguros, en el que nosotros podamos hablar sin ruidos. Muchas veces es como comunicar una mala noticia, hay que dar esa información en el momento adecuado, nos sentaremos al mismo nivel y le diremos pues lo que ha sucedido. Lo que os he dicho antes, ¿no? El abuelo se ha muerto, su cuerpo se ha parado del todo, no podrá andar, no podrá comer, y sobre todo hay que decir siempre la verdad. Informar con anterioridad. Cuando es una enfermedad, que yo observo muchas veces en el hospital, hay que ir informando al niño de lo que va sucediendo poquito a poco y adaptado pues a lo que él pueda procesar. Que no haya casos, por ejemplo, que como en ocasiones me he encontrado, que una vez que ha fallecido la persona, imaginemos el abuelo, pues le han comunicado el fallecimiento a los 4 días o a los 5 días. Porque creo que esto no es adecuado, porque creo que debemos de hacer partícipes a nuestros hijos de lo que sucede en nuestra familia, que no podemos mandarlos a casa de la abuela para que no vean lo que está sucediendo, porque ellos se enteran y ahí está la incertidumbre y los miedos y qué pasará y por qué me dejan aquí, por qué me dejan solito, por qué me dejan abandonado, y en estos momentos tan difíciles que mamá llora no quiere que esté con ella. Y también porque a la larga pueden sentirse resentidos por no haber podido participar pues bueno, de ese momento que no deja de ser familiar. Deberemos utilizar un lenguaje que sea sensible, pero directo. Nada de andarnos por las ramas, ni divagar, ni decir cosas, metáforas. Tiene que ser directo. Por ejemplo, lo que es el abuelo se ha muerto, la frase se ha muerto. Y cuando alguien se muere, ya no puede dormir, ni puede comer, ni puede beber, ni puede respirar nunca más, porque su cuerpo se ha detenido del todo. Me voy a repetir muchas veces, pero es lo que les solemos decir. Y sobre todo tenerlos informados de qué va a suceder antes, durante y después. Importante para que ellos vayan sabiendo y no sueñen, porque tienen una gran imaginación. ¿Y qué no decirles a estos niños? Pues seguro que muchas veces habéis escuchado alguna de estas frases, no hay muchas más, pero se ha ido a dormir, el abuelo se ha ido a dormir y no volverá. Pues allá pueden aparecer miedos o terrores nocturnos, ¿no? De ¿y si mamá, o ¿y si yo me voy a dormir y no vuelvo? ¿Y si mamá se va a dormir y no vuelve? Pues incluso niños que no quieran dormir por las noches, o que tengan miedo, o que quieran dormir con mamá para saber si al día siguiente estará ahí o si se irá. Dios quería al abuelito y se lo ha llevado al cielo. Pues pueden pensar, ¿y si Dios quiere a mamá y se la lleva también al cielo? ¿Qué pasará? ¿O hemos perdido a tu abuelo? No sé, imaginaros que un niño va al supermercado y se pierde, o se pierde en el parque, no encuentra a su mamá. Puede sentir que, madre mía, estoy muerto, ¿qué me está pasando? O el abuelito se ha ido, ¿y a dónde se ha ido? ¿Y si papá por la mañana se va a trabajar y no vuelve? Y sobre todo, muy importante, en estas edades, tener paciencia mientras nuestro pequeño exprese y experimente el dolor, ¿no? Que hay mucha ambivalencia, mucha ambigüedad. Tranquilizarle siempre. Como se decía, los niños de estas edades son muy egocentristas, entonces lo más importante del mundo son ellos, y es fundamental que les digamos que les queremos, que no los vamos a abandonar, que estamos ahí con ellos, que estamos a su lado para lo que necesiten, que si quieren llorar o están más tristes, podemos estar en el momento que ellos necesiten. Con respecto a las conductas regresivas que puedan tener, vamos a reforzar esos comportamientos cuando sean adecuados,
y vamos a ignorar las conductas inapropiadas. Imaginar, pues no sé, que a lo mejor a un niño le da por dar patadas a la puerta, ¿no? Pues esperaremos a que se pase ese comportamiento y hablaremos con él y le explicaremos que, bueno, que creemos que él está triste, que él quizá no se siente bien por lo que está pasando. Intentaremos que nos cuente qué es lo que le sucede y que de alguna manera entienda que a veces expresar las emociones no es apropiado hacerlo así, ¿no? Que podemos buscar otro tipo de técnicas, otro tipo de alternativas para esa rabia que tiene o esa tristeza. No aislarlos ni excluirlos. No soy partidaria de, como os decía antes, ¿no?, de llevar al niño a casa de los abuelos, a casa de la vecina. Creo que es un momento familiar, es un momento importante para la educación y para la inteligencia emocional de los niños, y que en algún momento de su vida tienen que enfrentarse a la realidad. Y además lo vamos a hacer de manera muy sensible, muy directa, muy cuidada. Estar alerta a los sentimientos de culpabilidad, aunque no suele haber mucho, en los 2-5 años aparecerán posteriormente. Sí que pueden sentir que han hecho algo malo y que ellos son culpables de que el abuelito se haya muerto. Entonces estar muy alerta, pero yo casi nunca he visto sentimientos de culpabilidad en niños de estas edades. Y animarles a preguntar, porque los niños de 2 a 5 años son muy curiosos y lo quieren saber todo, y nosotros, bueno, sabremos responderles algunas preguntas y a otras pues no lo sé. Pues ya buscaremos a alguien que nos pueda contar qué es lo que sucede. Pero siempre darles la oportunidad de que participen, de que seamos una familia, que no solo sea la persona adulta la que pueda preguntar o la que pueda tener dudas, sino que también el niño pueda hacerlo. Con respecto a los niños de 6 a 9 añitos, pues bueno, ya han hecho muchos avances en lo que tiene que ver con las áreas cognitivas, las áreas de desarrollo. Y hay una cosa muy importante que los hace únicos a estos niños, y es que ya diferencian la fantasía de la realidad. Y que, fijaros, en los niños de 2 a 5 añitos no pensaban que cuando una persona se moría, pues iba a despertarse al día siguiente. Y también otra característica es que sí que pueden expresar sentimientos de culpabilidad. Los niños de esta edad captan los conceptos, tienen una habilidad para comprender la muerte y las circunstancias que se suceden al proceso de la muerte. Pueden tener fantasías de cosas que ocurran, pero sí que saben perfectamente la realidad, cuál es la realidad de lo que ha sucedido. Y tienen mucha mayor habilidad pues, para comprender, como os he dicho, todo lo que se está sucediendo en una familia. Y una diferencia importante es que saben que la muerte tiene carácter definitivo. Ya la muerte no es un carácter temporal, como ocurría en los niños de 2 a 5 añitos, sino que saben que la persona que se ha muerto no va a volver y que será para siempre. Los pensamientos que tienen, pues lo que os he dicho, la muerte es para siempre, no es temporal. La persona que se ha muerto no va a venir a casa, no va a volver a abrazarme, no va a volver a sacarme de paseo. Y van a surgir pues ciertos pensamientos de que, bueno, si alguien que conozco, si el abuelo de mi amigo Juan se ha muerto, entonces quizá pueda pasarle a otras personas que yo conozco, pueda pasarle al abuelo. Y algo muy, muy importante es que empiezan a pensar en su propia mortalidad. Si se ha muerto alguien que conozco, me puede pasar a mí. ¿Y qué es lo que hacen estos niños? Pues es algo muy bonito, porque empiezan a establecer reglas y estrategias para protegerse de los peligros. Los niños de 2 a 5 años no tienen muchas veces el concepto de peligro. No sé, se pueden subir al muro más alto y tirarse, o al tobogán más alto y tirarse, y no son conscientes, bueno, que pueden tener algún peligro, pero estos niños ya sí, ya son conscientes y se protegen. Pues no puedo pasar en rojo el semáforo si hay coches porque me pueden atropellar. No puedo coger un mechero y prender fuego porque me puedo quemar. Entonces es importante todo eso, ¿no? Es bonito que de alguna manera protegen ante lo que puede suceder. Saben que la muerte significa un cambio, que va a haber un cambio en la familia, puede haber un cambio con los amigos, un cambio en la escuela, que hay algo que la muerte propicia a nivel personal, a nivel familiar y a nivel social. Y que muchas veces la muerte va a hacer que esos niños experimenten nuevos sentimientos que muchas veces, pues la tristeza, la añoranza, la nostalgia, sentimientos que a lo mejor en los más pequeñitos no están. Y muchas veces estos sentimientos pueden confluir y pueden sentirse
pues abatidos y que no saben cómo gestionarlos. Entonces es importante estar atento a todo esto. ¿Y qué decir? Pues muchas veces es que es casi todo parecido, ¿no? Lo que se le dice a los niños o a otros niños, dependiendo de sus edades, ¿no? Siempre ser abierto, ser sincero, decirles la verdad. Ellos comprenden la realidad, como os he dicho, entonces hay que decirle lo que ha sucedido y de manera sensible, pero siempre basado en hechos. Si el abuelo ha muerto porque tenía una enfermedad muy grave, pues nada de inventarnos cosas. El abuelo ha muerto por una enfermedad y estaba muy malito. Importante observar las reacciones emocionales, porque aquí hay un compendio de emociones que ellos muchas veces no comprenden qué es la frustración, no comprenden qué es la nostalgia, y tenemos que ayudarles a definirlos, a saber dónde encontrarlos, cómo manejarlos. Centrarnos mucho en escucharnos lo que ellos nos dicen, en escucharles, en pararnos, sentarnos, qué te está pasando, qué piensas, qué sientes, qué me quieres preguntar, y estar preparado para contestar a ciertas preguntas, porque estos niños ya hacen muchas preguntas como, bueno, ¿y qué pasa cuando una persona se muere? ¿O cómo es la caja? ¿O qué pasa cuando pasa mucho tiempo y está metido en la caja? ¿Qué pasa con su cuerpo? ¿O me voy a morir yo algún día? ¿O qué me pasará en el cole si mis amigos se enteran de que mi abuelito se ha muerto? O incluso repetirnos una y otra vez preguntas, pero ¿y por qué el abuelo se ha muerto? ¿Pero por qué el abuelo se ha muerto? Entonces, es totalmente normal. Muchas las sabremos y otras pues no las sabremos. Pues cuando no las sabemos, pues no lo sabemos. Las respuestas típicas que tienen, pues una de ellas es la negación que son totalmente normales, estas que os pongo. La negación porque no son capaces de procesar muchas veces tanto dolor. Imaginaros, los adultos somos capaces de negar algún proceso, algún tipo de información porque nos hace daño y no nos podemos enfrentar a ella, pues ¿cómo no lo va a hacer un niño? Porque muchas veces negando es como nos alejamos de ese dolor que es tan inmenso. Negación, pues no sé, irse a jugar como si no pasara nada y estar tan contentos, pues de alguna manera se tienen que proteger. Si yo estoy contento, estoy jugando, alejo de mi pensamiento ese dolor. Otra reacción típica es la idealización. Yo imagino que mi abuelo era el abuelo más fuerte del mundo, era el abuelo mejor, era el abuelo que más me hacía reír. Es decir, necesitan tener en su cabeza esa imagen imaginaria de la persona que se ha ido tan bonita. Aparece el sentimiento de culpabilidad y muchas veces hay que tener cuidado con esto, porque a veces los adultos decimos frases sin darnos cuenta, pues me vas a matar a disgustos o cualquier día me va a dar un infarto, y resulta que ocurre algo y ellos pueden pensar que ha sido por un comportamiento, por una actitud que yo he tenido ante algo que le he hecho a papá, algo al abuelo, a mamá. Entonces hay que estar, bueno, deberíamos de evitar ese tipo de comentarios, pero hay que estar atentos porque este sentimiento de culpabilidad puede generarles mucho malestar. Pueden tener miedo, pues miedo a que le pase a alguien algo, a alguien a quien quieren o incluso a ellos mismos, sentirse más vulnerables, más frágiles, asumir roles que hacía el abuelo. Pues no sé si el abuelo a lo mejor era el que se encargaba de ordenar la cochera, pues ellos ahora son los que se encargan de hacer ese tipo de acciones. Es decir, necesitamos tener un cierto contacto con la persona, necesitan tener un cierto contacto con la persona que se ha ido, porque de alguna manera eso hace que esté más cerquita de ellos. Y como os decía también, en los niños de 2 a 5 años, buscar a la persona fallecida. Pues buscarla por su habitación, buscarla si es el abuelo y estaba siempre en el garaje, bajar al garaje para comprobar que ya no está. Y eso es muy como de adultos, ¿no? Nosotros muchas veces, a gente que hemos perdido, no sé, la podemos ver en una persona de la calle que se parece, o intentamos buscarla a través de, no sé, de ir a lugares donde esa persona iba. O sea que estas respuestas típicas son totalmente normal. Y consejos generales para los niños de esta edad, pues utilizar los múltiples muy. Pues el abuelo se ha muerto porque estaba muy enfermo, tenía una enfermedad que era muy grave y no pudo vivir con ella. Evitar eufemismos, se debe de evitar, pues se lo han llevado, hemos tenido una pérdida, ha emprendido un largo viaje, se ha ido a dormir, ¿vale? Porque debemos de ser directos, sencillos y hablar con la realidad y con la verdad. Mostrar emociones delante de ellos, porque si yo estoy triste porque he perdido pues, a mi madre,
pues necesito llorarlo, no quiero esconderme, no me voy a una habitación para llorar, me limpio los ojos y luego entro como si no hubiera pasado nada, porque de alguna manera ellos pueden entender que bueno, que si hemos perdido, si ha muerto alguien importante en la familia y que nadie hace nada por, no sé, que nadie está expresando nada anormal, ni nada que sea preocupante y que parece que todo sigue con normalidad. Y creo que, igual que los niños más pequeñitos, es un buen momento pues, para compartir emociones. Y además esto da mucho miedo, pero incluso pasa con los adultos, ¿no? De entrar en las habitaciones y no, yo no quiero llorar delante de esta persona porque si no se va a poner mal. Pues a lo mejor necesito llorar para que la persona pueda darse permiso y también hacerlo conmigo. Informar en la escuela de que bueno, que ha habido una pérdida en la familia y para que estén más pendientes del niño, pues en los estudios, en su comportamiento, hablar de la muerte con ellos y de la pena, porque ellos ya son capaces de comprender conceptos como nostalgia, añoranza y hacerlo pues desde el amor, con un tono cariñoso, sensible, afectuoso y aceptar que aprendan pues que aceptar que la muerte forma también parte de la vida. Ser consciente de lo que ellos piensan o sientan, aprovechar las oportunidades que tenemos para hablar con ellos de la muerte, pues cuando pasa con alguna mascota, qué es lo que sucede, ser pacientes y objetivos con ellos, animarles a que hablen del deceso, de lo que ha sucedido, muchas veces me voy a repetir, pero es que es todo lo que se hace, ¿no? Darles permiso para llorar esa pérdida, porque pueden hacerlo, y bueno, que a lo mejor no quieren hacerlo siempre o quieren hacerlo en la habitación cuando estén solitos, pues no pasa nada, ¿no? Mira, si te sientes triste y deseas irte a la habitación, pues si quieres hacemos una cosa, cuando acabes nos podemos ver y podemos hablar de cómo te sientes y qué te está ocurriendo y corregirlos con amor y apoyo. Y comunicarle el fallecimiento, pues igual, dar información, pero solo la que puedan comprender. Darles permiso para llorar, manifestarle que es importante expresar las emociones, que no pasa nada, no utilizar los eufemismos, utilizar el muy, 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 comunicarlo en la escuela. Y es que creo que está repetida. Hablarles de la muerte y aceptar que la muerte forma parte de la vida. Y este es un vídeo de un niño de esta edad que le hizo un dibujo a su abuela, bueno, fue enterrada, y es un corazón que tiene la tumba de su abuela, y ahí están el niño y la mamá, y corazones al lado. Y Nieves, ¿puedes ponerlo? A ver si se escucha. ¿Qué es lo que quieres que ponga? Ese es el audio del dibujo. El audio del dibujo ya viste antes que yo no lo puedo poner. Vale, pues os lo voy a intentar poner con el móvil. Es un poco la explicación que el niño da al dibujo que le ha hecho la abuela. Este dibujo luego se lo llevó y se lo puso se lo llevaron en la tumba. Decidme si lo escucháis bien. Se entrecorta. No se oye, ¿verdad? No se oye bien. No, es que con el móvil no. Vale, intento deciros lo que... Ya, es que es complicado. Intento deciros lo que dice. Mami, este es un vídeo de la abuelita. Aquí está la abuelita en la tumba. Y tú y yo aquí. He hecho muchos corazones que a lo mejor me he pasado. Bueno, adiós. Y es un niño tiene 6 añitos. A ver, un momentito. Quita tú la pantalla, un momento, a ver si puedo compartirlo. Vale. A ver si tenemos suerte. Espérate que tengo que ponerle, creo que es este. A ver Sí. si lo escucháis. Hay una falta la mami. Este es un vídeo para la abuelita. Aquí está la abuelita en la tumba y tú y yo aquí.
apuesta por la cultura, la información, las noticias, la actualidad. Es la mañana de Castilla y León. Bueno, creo que ya puedes poner tu... Vale, pues veis lo que os comentaba antes, los niños, y tienes 6 añitos, el niño percibe perfectamente lo que es la muerte y habla maravillosamente de esas emociones, ¿no? Y qué bonito lo que dice, he hecho muchos corazones, a lo mejor me he pasado. Suben los corazones hasta el corazón grande de la abuela. Algunos dibujos de cómo los niños ven. No sé si se ve. Sí, sí. Te quiero mucho, abuelita. Te mando... ¿Lo veis bien? Sí, sí. Te mando muchos besos, te quiero muchísimo, te regalo un bolso porque te quiero y te mando muchos besitos de tu nieta. Estos dibujos se lo dejaron también en la tumba. Te quiero, abuela. ¿Cómo ven los niños la muerte? No sé si... ¿Vais bien? ¿Me escucháis bien? Sí, 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 todo va bien. Vale, pues me doy un poquito más de prisa. Y luego los preadolescentes, pues bueno, totalmente lo ven de manera totalmente diferente, ¿no? Ya tienen claro el concepto de que la muerte es para siempre, que la persona no va a volver. Son conscientes de los rituales que se llevan a cabo, de lo que es una defunción y qué supone el impacto de la pérdida pues a nivel personal, familiar y social. Y muchas veces se sienten diferentes al resto de los compañeros por haber tenido una pérdida. A veces pueden reaccionar como que no sienten nada, como que no les importa que que haya habido una pérdida en la familia, y lo hacen porque en estas edades mostrar el dolor, y sobre todo con los iguales, pues puede ser signo de debilidad. Otras veces pues tienen comportamientos de cólera y conducta violenta. Y ya son muy muy conscientes de que ellos pueden morir. Los niños de 6 a 9 años empiezan a pensar como ¿qué puede pasar si ellos también se mueren? Pero los preadolescentes ya saben que es algo natural y que la muerte está ahí, forma parte de la vida. Y hay un chico que llevamos en el hospital que expresaba el dolor. Su padre tenía un cáncer, estuvo ingresado con nosotros en la unidad y luego estuvo en casa durante algún tiempo, y él no podía hablar del dolor, no podía sentarse con su madre ni compartir muchas veces emociones, y una de las maneras tan bonitas que tenía para expresar esa sensación de frustración, de pena y de tristeza era a través del rap. Y os he traído una canción, que si queréis luego os digo quién es, porque está por ahí por YouTube, y Nieves, esa sí la puedes poner tú, KGM. Sí, sí, sí. Vale, pues habla de cuando estaba su padre enfermo, y aparte cosas que le estaban sucediendo en la vida y que le generaban malestar. Vale, espera un momentito porque... A ver, no sé por qué. ¿Tú le tienes? No, es que esa no me... Voy a intentar, pero... Perdonad por todo esto porque es que no sé qué me pasa con... Vale, pues espera un momentito que lo busco. Es que no se me escuchaba a mí. Intento, pero no sé si la escucharéis. Vale, venga. Quita tu... ¿La escucháis? Sí, pero no se ve. Quita tu compartición, Ruth. Vale. Que ya voy yo. Bueno, este es el que tengo que me has dado, a ver. Estoy jodido, sobredosis de rayada, ron y vino. Oigo cuando hay que escuchar, aprender, tío. Escucho el rap que me saca lágrimas de crío, porque aprendo en la calle de los demás, yo me río. Sin apostar, dar pocas promesas a cualquiera, no se dice a quién comiste las tetas. Confianza de verdad, buenas frases de poeta, pero chica no es un poema. Llevo rap en vena, demasiado jodido, quiero llegar a viejo hermano, pero estoy en un futuro que me depara el pasado. Solo canta temas cuando tú quieras, claro. No hables de más,
más, ni de dinero, chacho. Odio llorar por alguien o por algo de verdad. Sin embargo, llorar escribiendo me hace pensar. Tampoco soy un dios, no me debéis de elogiar. Ni sigáis los pasos del que esté en el altar. Ni llorar por pibas, ni llorar por nada. Solo lloro si lo que quiero se pira al más allá. Solo los que me conocen bien saben que ha habido momentos en los que la vida me traiciona. Porque sin más, haré lo que sea para que ya esté bien mi padre. Le debo la vida a mi abuela aunque me mate. Paso de recordar un pasado que es negro mate. Porque es muy duro tener que comer del plato de tu madre. Tengo colegas que son malas influencias, primo. Sin embargo me llevan por el buen camino. Sin pedir nada a cambio me ayudó el negrito. Se sentó en mi mesa y pasó hambre conmigo. Por ti tía hablaba, mi core y mi sonrisa. Lloraba por tirar te veo, lloro de la risa. Estoy subiendo al cielo por una cornisa. Y pensar que me echó tan fuerte por la vida. Verdad que la que amo ya se fue con otro. Una tía que se tiene ganada el cielo. Que por ella, tío, me metía en el lodo. Crucé un mar para verla, creo, juré codo con codo. Y ahora mira en la cama, todo rayado. Echo de menos aquel futuro blanco. Pensar que está con un mierdas, un payaso. Me duele tanto cuando les veo de la mano. Pero bueno, no es jodido ni duro, duro es ver cómo le da un infarto a tu padre. El que diga no, pues que le den por culo. Que ha estado 5 veces al borde de la muerte. No quiero desearle el mal a nadie, ni contaros historias de mi padre o de mi madre. Pero lo tengo tan adentro que lo suelto porque sí, necesito contarlo. Es que tío, todo es tan grave. Así que no me vengan con cuentos de cura. Porque creo en Dios y aún así mi vídeo ocupa. Ya no tengo cora ni orgullo, búscalo con lupa. Juro mi abuelo quien diga tu nombre en mano que pisa la tumba. Ahora solo pido que el que escuche este tema que valore las cosas y que nadie le dé pena. Siempre con la familia, antes que un colega. Cuidar de padre, madre, abuelo o abuela. Bueno, pues cuando quiero seguir. Sí. Pues era la manera que tenía este chico de expresar su dolor y creo que, vamos, él componía las canciones, componía la música y lo hacía así. Y mandaba las canciones, las subía a YouTube y era una manera de expresar el dolor, aunque no podía ponerle palabras de otra manera. Y los consejos que se le dan a los preadolescentes, pues sobre todo estar disponibles para ellos, que cuando ellos lo necesiten podamos hablar, podamos sentarnos, ofrecerles a que puedan contarnos cómo se sienten, pero mucho cuidado con no atacar su proceso de su propio ego, porque ellos necesitan hablar cuando puedan y a veces simplemente los tenemos que dejar que estén en su habitación, pues pensando en lo que les sucede, que tengan fotografías, música o otras pertenencias de la persona que han perdido. Importante preguntarles acerca del futuro, porque se empiezan a plantear pues, que hay cambios familiares, que todo va a ser diferente en la familia o con sus iguales y necesitamos saber qué es lo que está pasando por sus cabezas. Contestar a sus preguntas de manera sincera y de manera abierta y decirle que desde luego que todo va a cambiar y que la vida sin esa persona que querían va a ser diferente, nada de normalizar como si no pasara nada, no, es que va a suceder porque la persona que tú querías se ha ido y a ti te duele, a mí me duele y va a ser difícil y compartir los sentimientos con ellos y yo me siento triste y yo me siento frustrada y no es justo y intentar pues prestar atención a ese dolor, a esos miedos que muchas veces no saben gestionarlos y no saben comunicarlos. Y esto, pues, como casi en todos los niños, consciente de lo que sienten, ayudarle a reconocer sus emociones, miedos, aprovechar cualquier momento para hablar de la muerte, responder a las preguntas con hechos y realidad, etcétera, etcétera. Y algo muy importante es cuidado con las frases muchas veces que le enviamos a estas personas, a estos, bueno, casi adultos, ¿no? Si tu padre viviera, le gustaría que tú acabaras los estudios. Si tu padre viviera, seguro que no le gustaría que hicieras eso, porque bastante preocupados están con afrontar lo que ha sucedido, esa pérdida tan importante de sus vidas, como para que se sientan culpables y responsables de que no están siendo la persona que su madre querría o su padre querría. Y bueno, hasta aquí un poquito
no da mucho tiempo porque habría muchas cosas más, pero solo me centraba en los preadolescentes y luego os quería contar algo muy bonito, por si os doy algún día ideas, pues para algunos profesionales. Un taller que hicimos hace algunos años en la unidad y que era un taller de emociones para padres y para niños. Y estaba basado mucho en el protocolo de Worden, el taller de emociones y duelo infantil. Hicimos dos partes, por un lado hicimos un taller para padres en el cual le contábamos pues que era, bueno, primero les pasábamos una encuesta preguntándoles qué creían que era para los niños la muerte, cómo se comunicaban con ellos, si era apropiado ir al cementerio, si era apropiado llevar a cabo ciertas informaciones. Entonces recogíamos esa encuesta y luego les dábamos un taller donde les explicábamos cuáles eran pues los mitos, un poco pues, en este estilo, ¿no? Cuál era la realidad de la muerte y cuál era el concepto y el significado que tenía para los niños atendiendo a las edades que tenían los hijos, sus hijos que habían venido al taller. Y luego realizamos un taller de emociones y duelo infantil para ellos. Les hicimos una presentación, hicimos bueno, que tomaran contacto con el grupo, hicimos ejercicios de expresión y comprensión emocional. Hicimos también preparación para el proceso de duelo y luego hicimos un ritual de despedida al final. Y alguna de las imágenes, como veis aquí, fijaros, fue muy bonito porque hicimos el cuento de Bambi, lo escenificamos para que los niños comprendieran pues, qué era el significado de la muerte, qué podía pasar, para que nos hablaran sobre qué es lo que pasaba en el cuento, qué era lo que no pasaba. Hicimos como una especie de gincana en el que hacíamos diferentes actividades, pues como veis aquí lo de las caritas, que se tenían que poner caritas, dependiendo cómo saliera el dado, pues las manos y los pies en la carita sonriente, en la carita triste. También puzzles donde tenían que buscar las diferentes emociones, poner emociones en hojas que estaban vacías. Teníamos una ruleta, le dábamos a la ruleta y según cayera la flechita decía cara sonriente, entonces, o cara triste. Tenían que ir dibujando las diferentes expresiones. Y la verdad que fue muy bonito y creo que es parte fundamental también de nuestro trabajo, psicoeducar, y que tanto padres como los niños puedan aprender y normalizar todo este proceso. Esto es una declaración de derechos para los niños en duelo, que la paso porque la tendréis. Y libros que recomiendo pues, para lectura del proceso de duelo, para la muerte de los abuelos, para la muerte de los papás. Hay muchísimos más, pero os he puesto estos, que son los que a mí más me gustan. Y aquí otros poquitos. Este libro también, que es para trabajar el proceso de duelo, que es el calidoscopio del duelo, que es muy bonito porque van haciendo ejercicios de dibujar, a nivel narrativo. Y bueno, esto pues para que sepáis que cuando recurrir a un profesional, porque los niños tienen un proceso de elaboración del duelo, pero en ocasiones puede que no se realice de manera normal. Ahí lo dejo también. Y ya, se acabó, que yo creo que ya es la hora, Muy que me bien. pasa un poquito. Bueno, muchísimas gracias. Hay alguna preguntilla, así que vamos a ver. Vamos a ver por dónde empezamos. Bueno, cuando estuviste hablando de cómo tratar la muerte y lo hacías sobre, pues como un hecho físico, ¿no? Hay una persona que pregunta que cómo se puede tratar la muerte como un hecho religioso en el caso de familias con creencias religiosas. Claro, eso es más complicado porque ahí muchas veces lo que se le explica al niño es que Dios lo ha querido así, que se ha ido con Dios. Yo creo que muchas veces tampoco hay que dar mucha información a los niños sobre eso, ¿no? Yo creo que si damos explicaciones sinceras como que la persona que ha fallecido se ha muerto y su cuerpo ha dejado de respirar, ha dejado de comer, los niños lo pueden entender bien, que yo creo que dependiendo de la edad hay ciertas creencias que a lo mejor tampoco tendríamos que comentárselas a ellos, ¿no? Porque muchas veces no comprenden aspectos metafísicos ni aspectos espirituales a ese nivel. Dependería también, yo creo, de la edad del niño y de lo que el niño cree, porque la creencia muchas veces es de los padres. Vale, bueno, supongo que la respuesta sea válida para esta persona y si no, pues que nos indique. Hay otra persona que dice que cómo enfrentas la pérdida de una persona cercana, joven o incluso de un igual. ¿Que cómo la enfrento yo? Bueno, cómo enfrentas, supongo que es cómo enfrentarlo, ¿no?
¿Cómo se podría enfrentar cuando la pérdida de esa persona es cercana, es una persona joven o incluso igual que tú? Pues es que como ha sucedido y como se sucede desgraciadamente con tanta normalidad, pues elaborando el proceso del duelo, pues en un principio pues resignándome a que esa persona ya no va a estar conmigo y expresando las emociones de lo que no se lo haga otra vez, pues lo decía en otro de los talleres. A mí me suele funcionar mucho todo lo que tiene que ver con la narrativa, me funciona también mucho escribir música, de alguna manera expresar las emociones a través del arte y bueno, afrontar. Es que es un proceso de elaboración del duelo, aceptar que esa persona no está, que yo creo que es lo que más nos cuesta al principio, y luego poquito a poco expresar a nivel emocional y encontrarle un lugar especial para ella. Vale. Es que me da igual que sea de una persona que sea cercana o que sea joven, que sea mayor, es que el dolor puede ser el mismo. Ujú. Preguntan también cómo afrontar la situación en la que un menor de 13 años, al irse a dormir, empieza a llorar desconsoladamente porque tiene miedo a morirse. Claro, es que eso habría que trabajarlo en terapia, ¿no? Porque me imagino que ahí empieza lo que os decía, ¿no? Que los preadolescentes y adolescentes ya tienen el concepto de miedo a la propia muerte. Es saber hablar con él, trabajar por qué cree que eso es real, porque hay algo detrás de ese pensamiento, ¿no? ¿Qué es lo que le han dicho? ¿Qué es lo que ha pasado a la familia? Me refiero que sería un trabajo más de evaluación, ver qué le está sucediendo, que sería más quizá de consulta, ¿no? Ujú. ¿Es bueno que un niño pequeño vea físicamente a la persona muerta o la vea mientras está muriendo y llevarle a un velatorio? Vale. Nosotros aconsejamos que a partir de los 6 añitos ya los niños podrían ir a los velatorios o podrían despedirse de la persona que quieren, incluso más chiquititos. Pero siempre hay que preguntarles a ellos si quieren ir, si quieren verlo y explicarles con todo detalle lo que van a ver, si hay personas que están llorando, si la persona está metida en una caja, si hay flores, cómo va a ser la expresión social del dolor. Yo creo que sí, por la experiencia que yo tengo en el hospital se han despedido niños muy pequeñitos y yo creo que ni han quedado traumatizados y para ellos ha sido un recuerdo muy bonito. Es todo, depende de cómo se lo vendamos, cómo se lo digamos, de la manera sensible que lo hagamos. Ujú. Una niña de 9 años ha perdido a su abuelo y no quiere asistir al funeral, pero luego, cuando le hablan del abuelo, llora mucho. ¿Qué se le puede decir o cómo afrontar esta situación? Vale, en principio reforzarle que si ella no quiere ir, no pasa nada, que es algo totalmente legítimo, porque muchas veces queremos que vayan y si no van les culpabilizamos porque no han ido, ¿no? Y que llore porque echaba mucho de menos al abuelo es que creo que es totalmente normal sentarse con ella y ayudarle a poner nombre a esas emociones, normalizar ese dolor, normalizar que la tristeza que siente se expresa a través de las lágrimas y que nosotros también estamos tristes por haberlo perdido y que es bueno que lo exprese y que lo diga. Vale. Bueno, están agradeciendo tu ponencia, hay personas que se tienen que marchar. Em, Hay una persona que se ha marchado ya, pero dice que, bueno, que te sigue desde una ponencia que escuchó tuya en la UXA, en la que hablaste de tu labor en el Hospital de los Montalvos y bueno, pues eso, que la inspiras y que para ella ha sido muy importante. Y nada, pues el resto de las personas están agradeciendo muchísimo todo lo que has contado, muy claro, muy concreto, ¿vale? Muy interesante y les ha gustado mucho. Así que, pues como siempre, Ruth, un placer. Las nuevas tecnologías o las tecnologías se nos tuercen un pelín siempre, pero Ya, bueno. siempre me pasa, perdona. Bueno, pero no se puede ser bueno en todo y en lo que tú tienes que ser buena eres buenísima, ¿vale? Y nos transmites Aprendo cada día mucho. toda tu pasión y toda tu experiencia y te lo agradecemos muchísimo, muchísimo desde el colegio y entiendo que los compañeros, las compañeras y las personas que hoy te han escuchado pues también. Es un webinar, pues da lo que da de sí, porque evidentemente pues no nos da tiempo a mucho más, pero yo creo que en poquito tiempo nos has contado muchas cosas muy interesantes que nos pueden servir, bueno, pues para siempre, porque este es un tema que es tan humano como la vida misma
Sí. Pero en estos momentos a lo mejor en los que los niños están asistiendo pues al COVID, a la enfermedad, al fallecimiento de familiares, pues yo creo que nos viene muy, muy, muy bien. Son muy útiles, Sí. como dice por aquí también otra persona. Así que Ahí nada. ves. Os puedo contar una anécdota que me pasó a mí en mi infancia y Sí, acabo. sí, sí. Mira, fijaros, lo que os contaba de los niños, del pensamiento mágico de que se ha ido a dormir y que luego despertará. Yo cuando tenía 4 añitos, bueno, me lo han contado, ¿no? Se murió un pajarito que teníamos en mi pueblo y lo enterramos. Y claro, a mí en mi familia no se habla de la muerte es un tema tabú, pero hasta hoy en día, ¿eh? Fijaros que trabajo en la unidad de cuidados paliativos, es un poco absurdo. Pero bueno, cada uno tiene sus propias creencias, ¿no? Bueno, me han contado que cuando yo era pequeñita, claro, como nadie te hablaba de la muerte, no sabías lo que significaba, yo cada vez que yo iba al pueblo, iba donde estaba enterrado el pajarito, cogía una regadera y le echaba agua, porque yo creía que así iba a crecer. Entonces, importante que la dejo ahí, ¿no? Como una reflexión de que Ujú. tenemos que hablar de la muerte a los niños, sean chiquititos o sean más grandes. Sí, y que a veces lo analizamos desde nuestro pensamiento complejo y que a lo Sí, mejor para ellos las cosas son más sencillas también, es verdad. Muy sí. bien, pues muchísimas gracias a todas las personas que habéis asistido. Es un placer desde el cole aportar estas cositas, tanto a compañeros, compañeras, como a las personas que os habéis mostrado interesadas en ello. Y nada, pues hasta siempre, hasta la próxima y bueno, pues a seguir adelante luchando, que todavía nos queda mucho. Mucha incertidumbre que batallar. Venga, hasta pronto. Gracias a todos. Adiós, adiós.